va a cerrar esa puerta una vez abierta? Acompáñanos en la más grande aventura que existe, la aventura de leer y viajar a otras realidades. Bienvenidos a Entre Libros por Nacional. Como la liguerilla, como esa planta salvaje que brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados. Véanla cómo crece en el arenal, sobre el canto rodado, en las acequias sin riego, en el desmonte, alrededor de los muladares. Ella no pide favores a nadie, pide tan solo un pedazo de espacio para sobrevivir. No le dan tregua el sol ni la sal de los vientos del mar. ¿Tú tienes una fijación con estos acantilados? Sí, realmente ha sido para mí una satisfacción y una suerte haber podido encontrar este pequeño estudio, ¿no? Así en un paisaje que es tan ligado, ¿no? A mi infancia, ¿no? A mi adolescencia. Sí, a mí me encanta, ¿no? Yo creo que son muy bellos, estéticamente son hermosísimos. Hay mucha gente que parece feo, dice, ¡y qué seco esto, ¿no? Que árido, ¿no? Qué áspero, pero si uno lo mira bien, tiene unas formas preciosas. Tú me decías que temprano te levantas y vas a comprar cigarros. Sí. Pero ya no fumabas, incluso tienes un libro. Sí. Donde hay un No, ciertamente, yo dejé realmente durante 5 años, dejé el cigarrillo, ¿por qué? Porque tuve una afección pulmonar, ¿no? Me prohibieron así terminantemente. Pero lo que ocurrió es que en esos 5 años no podía escribir, ¿no? Entonces siempre me sentaba frente a la máquina de escribir y notaba que algo me faltaba, ¿ves? ¿No? Entonces un día me dije, bueno, ¿qué tanto? O vives 5 años menos y empiezas a fumar, o te vas a pasar el resto de tu vida sin poder escribir. Entonces hice una elección así dramática y dije, bueno, me muero antes, pero voy a seguir escribiendo, ¿no? Me decías también que cuando en las mañanas te levantabas, prendías tu equipo y escuchabas música. ¿Qué música es la que escuchas? Bueno, a mí me gusta toda la música, en ese sentido no tengo ninguna preferencia, digamos, ¿no? Yo escucho desde la música más guachafa, ¿no? O cursi que pueda haber, ¿no? Puedo estar escuchando un bolero de Agustín Lara y después pongo la segunda sinfonía de Schumann, por ejemplo, ¿no? Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron tanto a... Bienvenidos amigos a este programa histórico que estamos haciendo esta noche desde la Feria del Libro Ricardo Palma en su edición número 40. En este horario estelar en el cual, como saben ustedes, sábado tras sábado nos reunimos nosotros para conversar acerca de esto que resulta extraordinario, por supuesto, que es esta actividad que realizan estos seres peculiares llamados escritores que se dedican a encerrarse en habitaciones a crear, a ordenar palabras sobre un papel y, en fin, a crear realidad, ¿no? Yo debo decir que en el programa de hoy tenemos a 2 entrevistadas y, de hecho, voy a conversar con ellas dentro de un ratito. Una es de Argentina y otra de Chile, y más adelante vamos a tener también a una escritora peruana, de las muchas, por supuesto, y muchos escritores que se han aparecido en estos días, en estos 17 días de feria aquí al Parque Kennedy, donde además, y me gustaría de hecho comenzar con esto, ¿no? Porque yo viniendo aquí para el programa, para hacer el programa, y además para escuchar a Claudia y a María Sonia, que estuvieron en un conversatorio hace un ratito nomás, hace un ratito han estado charlando ellas, ¿no? Así que vamos a charlar con ellas nosotros también. Pero bueno, me venía yo aquí al auditorio y no sé si algunas personas que han estado por Miraflores lo vieron, y me parece que ejemplifica muy bien los tiempos que estamos viviendo, y es que aquí frente a la iglesia del Parque Kennedy, 2 grupos separados por un cordón policial estuvieron gritando arengas, ¿no? Por un lado, mujeres inspiradas, asumo, en este movimiento de reivindicación de derechos de la mujer, y esta frase, que es una de las frases del año, sin duda, el violador eres tú, que es un movimiento
que comienza en Chile, además, lo cual es muy interesante. Bueno, entonces había un grupo gritando consignas frente a la iglesia del Parque Kennedy, y del otro lado del cordón policial, pues había un grupo que estaba rezando el rosario y lanzando también arengas a su vez, ¿no? Me parece que es un símbolo de los tiempos que estamos viviendo nosotros, y yo creo que es interesante conversar con nuestras invitadas, con nuestras primeras invitadas acerca de esto. Claudia Apablaza de Chile y María Sonia Christoph de Argentina están aquí con nosotros. Y digo, me parece que es interesante comenzar hablando acerca de esto, porque el oficio del escritor es un oficio, pues, como comenzaba yo diciendo, es un oficio de soledad. A veces uno tiene que retraerse, y estamos viviendo sin duda tiempos interesantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darles la bienvenida a ambas invitadas, a Claudia y a María Sonia. Muchas gracias por estar aquí ambas, gracias. Quiero que se acerque Claudia, y vamos a hablar también acerca de este libro llamado Diario de quedar embarazada, que ha venido a presentar ella, y María Sonia ha venido a presentar su última novela, que se llama Mal de Época. Ambas novelas muy peculiares, que vamos a hablar de eso también. Pero quisiera pedirles primero una opinión acerca de los tiempos que estamos viviendo, porque es además un tema que se tocó en el conversatorio de hace un ratito. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te sientes en esta época? Claudia, quizás comienzo contigo. ¿Cómo te sientes en esta época, siendo escritora en esta época tan convulsa, diría yo? Bueno, hola. Cuando mencionabas que estaban esas chicas ahí gritando frente a la iglesia, yo era parte de ellas. O sea, yo estaba también ahí participando de esa manifestación que empezó hoy día a las 3 de la tarde y terminamos a las 5:30. Estuvimos toda la tarde ensayando. Es una manifestación que partió en Chile con un grupo en Valparaíso que se llama Las Tesis. Son feministas que hacen una performance y toman el himno de los Carabineros de Chile y un poco hacen como una relectura feminista de ese himno. Así es. Exacto, entonces hoy día fue el llamado. En Chile se ha replicado en muchas ciudades, a diario, en algunos colegios. Hace poco fue las tesis seniors, o seniors, no sé, que eran como las mayores de 40, 50, mayores de 50 años, que también se fueron a manifestar allá en el Estadio Nacional en Chile. Y hoy día tocó acá en el Parque Kennedy en Lima. Entonces me hice parte de esa manifestación. Y sí, me llamó mucho la atención que justo al frente estuviesen, por un lado, unos sujetos bailando, no sé si unas cumbias, no sé, también había como otro tipo de manifestación. No lo sé, no llegué a verlo. Pero había como distintos grupos, entonces era como todo tan híbrido. Estábamos ahí las feministas, por otro lado estaban estos señores bailando cumbia, con unas músicas así como medias caribeñas, y por otro lado estaban rezando, estaban como, no sé si rezando el rosario. Sí. Ahora todo y por otro lado estaba la policía también, que no sé, en algún momento ya veía que empezaban a reprimir algún tipo de estas manifestaciones, obviamente que iban a reprimir las manifestaciones de las feministas, pero es muy propio de esta época que se dé como en un mismo lugar, en un mismo momento, diferentes como manifestaciones. Tantas cosas, ¿no? Sí, como esto tan híbrido que tú mencionabas. Es verdad, no sé si ustedes tengan la sensación que tengo yo, pero este año, el 2019, ha sido un año, por supuesto, lleno de eventos, ¿no? O sea, uno puede pensar, por ejemplo, en las justas reivindicaciones de los derechos de la mujer, como también puede pensar, por ejemplo, en el resurgimiento de la extrema derecha en Sudamérica, y en fin, hay una serie de eventos que lo podrían llevar a una persona que está escuchando el programa a pensar, bueno, ¿cuál es el papel de los escritores en esto? ¿No? Sé que es una pregunta un tanto anticuada y un tanto antipática, porque, bueno, el papel de un escritor, yo lo creo, es escribir, ¿no? Y acá María Sonia también sonríe nerviosamente, pero me interesa la opinión, por supuesto, porque han hablado de eso también hace un rato, ¿no? Y un escritor es un artista. Entonces, ¿cómo se sienten viviendo en esta época tan convulsa, que yo encuentro que es, digamos, desesperante, y al mismo tiempo tiene también algo de maravilloso, porque cosas están cambiando, yo creo, en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo se sienten con eso? Y además lo digo porque Claudia Apablaza es también editora, y tiene una editorial que se llama Libros de la Mujer Rota, ¿correcto? Que se dedica precisamente a incidir en fin, la valoración necesaria de la literatura hecha por mujeres. Entonces, ¿cómo se siente? Me gustaría algunas palabras de ustedes acerca de eso. No sé, de repente tú, María Sonia. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas Muy noches. Bien. Escuchándote el Perú. Es verdad que hablábamos de eso hace un rato y es verdad que también me parece que cada uno
se incomoda a su manera, ¿no? O Claro. se alegra a su manera o se espanta a su manera. Básicamente yo creo que los gestos feministas míos no son muy vociferantes porque estoy haciendo un experimento de no estar en redes que empezó primero por un deseo, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿No estás en Facebook? ¿No No, estás en ninguna. Twitter? ¿No estás en ninguna red? No estoy en ninguna red. Ajá. No estoy en ninguna red. Y entiendo que gran parte de las cosas interesantes que están pasando, buenas, ¿no? Como precisamente el movimiento feminista, o incluso el hecho también de que se cuestione, y además que se cuestione eso desde un lugar como teniendo en cuenta las condiciones políticas y económicas donde esto ocurre, ¿no? Y que algo que surge, digamos que cualquier cosa que vaya contra el neoliberalismo para mí es aplaudible. Y también esto, ¿no? Por ejemplo, algo que surge en Chile y que surge, si no sé mal, como en Valparaíso, ¿no? Digo, En Valparaíso, sí. Que sea una cosa que surge en lo que en América Latina son, o por lo menos en Argentina es lo que sale de las grandes capitales, que siempre ha quedado relegado y que después se escucha en las capitales y en otras capitales también. Digo, me parece que hay como una torsión de los tiempos que está trayendo cosas nuevas, ¿no? Y obviamente y buenas, y eso lamentablemente trae otras, pero todavía espero creer en la fuerza de lo que nos interesa, ¿no? Y un poco hablábamos de eso, ¿qué pasa, Diego? Yo siempre me entero tarde, porque al no estar en redes, entonces ahora, por ejemplo, tengo una serie de amigos, amigas, que muchas veces me previenen, por ejemplo, hay veces ¿Qué te que... dicen? Y, por ejemplo, hay muchas veces que, por ejemplo, ahora yo ejerzo el feminismo por ahí, qué sé yo, desde los programas que doy, o sea, toda la vida fui feminista, quizás yo por generación nunca sentí que tenía que estar diciéndole tanto, porque me parece obvio ser feminista, pero después entendí alguna serie de cosas. Y entonces, bueno, digo, qué sé yo, en muchas decisiones de la literatura que promuevo y Claro. cosas que, bueno, en fin, serie de cosas que hay. Y entonces me pasa que amigos y amigas, por ejemplo, yo estaba por dar un curso y había puesto un determinado autor que se volvió complicado, entonces tengo como, por ejemplo, de pronto miles de amigas que me dicen, mirá, hay una denuncia tremenda contra tal, y entonces ¿sabes? Se arma como una red. Claro. Y eso es algo lindo de esta época, ¿no? Como hay que se arma red y que... Es verdad, tú hablabas además en el conversatorio, de hace un ratito acerca de crear una suerte de comunidad con tus lectores. Y en ese sentido, pues las redes juegan un papel, ¿no? Entonces me interesa mucho lo que dijiste hace un ratito, que te has borrado las redes. ¿Cuánto tiempo sin internet o sin redes? ¿Cuánto No, tiempo internet llevas? uso, Ya. pero no participo en ninguna red, ni siquiera miro qué hay en las redes, porque mucha gente me dice, pero tenés una identidad fantasma. No. Por eso, entonces ando como Cándido de Voltaire, ¿entendés? Totalmente desubicada. Un ejemplar muy extraño, porque hay poca gente que esté, digamos, fuera de las redes en esta época, ¿no? Sí, bueno, pero es una experiencia que estoy haciendo porque mientras estoy escribiendo un libro acerca de eso, que se llama Sin Red, precisamente. ¿Cuánto tiempo entonces en la escritura o vamos, en la experimentación para el libro? ¿Cuánto tiempo tienes ya? Bueno, nunca estuve en ninguna red desde que las redes existen. ¿Jamás? ¿Nunca? No. La idea es eso. Y entonces la hipótesis central es que es imposible estar fuera de las redes, porque se va armando una serie de cosas buenas y horribles, Claro. y en las cuales yo estoy completamente sumergida. Entonces lo que me pasa es que tengo esto como series de amigos y amigas que me van como pasando información o pasando alertas o qué sé yo. El otro día con todo esto de Chile hablé con Alejandra Costamaña, que es una escritora chilena muy amiga, entonces Ale me manda como unos audios de síntesis de la situación, y entonces, porque ella siempre me dice, qué bueno, vos que no estás en las redes, y le digo, bueno, sí, pero es importante. Entonces, esto porque ocurrió en Chile, pero así me pasa como tengo una red de escritoras y escritores que me van pasando un poco. Y eso me parece una experiencia bastante interesante también de documentar, ¿no? Pero bueno, eso es un poco, cuando vos decís los tiempos, digo, un poco también, qué sé yo, uno entra a los tiempos de la manera que puede. Sí, me parece que es cualquier cosa. Pero siempre me pareció que la literatura no es una cosa encerrada. Es verdad que uno la practica en momentos en soledad, pero no creo que sea una práctica solitaria, ¿no? Creo que... Claro. Es verdad. ¿Y alguna palabra tuya, Claudia? A ver, yo la verdad es que también he intentado por momentos salirme un poco de las redes, pero
lamentablemente no me funciona, lamentablemente estoy como súper activa, sobre todo ahora, pero también voy cambiando. Por ejemplo, hay redes sociales que no me gustan, el Facebook nunca me ha gustado, nunca. Entonces, estuve mucho tiempo en Instagram, como con fotografías, sobre todo con historias, como con el ir registrando como el cotidiano que va pasando con las historias de Instagram, esas historias que están 24 horas y que después se borran luego. Y se borran, o sea, no queda ningún registro. Pero luego ahora con el estallido social en Chile, la red que está como fuerte es Twitter. Claro. Sí, ya Instagram cayó con el estallido social, entonces estamos todos en Twitter, estamos todos como tuiteando eufóricamente lo que estamos viviendo, estamos tratando también como de... también hay un miedo en Chile, o no sé, por ejemplo, otro día hablaba con un escritor que decía, no, es que los escritores que no están tomando posición política o no saben qué posición política tomar, dejaron de tuitear, por ejemplo. Entonces uno también le tiene un poco miedo a ese fantasma, a que te relacionen, claro, a que no estás tomando posición política, y la posición política se toma en redes hoy en día. Es verdad. Pero también Para es bien y para como, mal. uno dice, pero realmente no sé si uno tiene que tomar como referente eso. Yo también uno se lo cuestiona, como realmente tienes que, el referente es el estar o no estar en redes sociales hoy día, es como desaparecer, porque muchas veces me decía, mira, es que tal persona me da nombre, me decía, mira, tú estás en la lista de los que no están. Y como que hacían, ya hay Se listas. convierte en una cosa medio macartista, ¿ya? Sí, como las listas de los que Claro. se quedaron callados después del estallido social y desaparecieron de redes. Yo le decía, pero bueno, quizás el tipo está angustiado y no necesariamente tiene una posición de derecha. O sea, no porque esté en silencio. Uno puede estar en silencio por muchas cosas. Como que también nos ha súper como... abordado todo esto, lo que está pasando en Chile, como que nos rebalsa. Entonces, a veces como que no puedes decir todo el tiempo, estar diciendo lo que piensas frente al estallido social. Por supuesto. O sea, puedes tomar otras posiciones, no sé, puedes hacer un taller, no sé, hay mucha gente que está haciendo como, tratando de bajar la Constitución, esa como la gran Constitución, tratando de bajar las fanzines, hay otros que están haciendo talleres como en poblaciones. O sea, no necesariamente hay que estar diciendo en Twitter que está en contra de Piñera, porque uno igual en realidad sabe que tus amigos... Además se sobreentiende, pues si es un Sí, escritor claro, inteligente, sí, no, realmente. pues se sobreentiende, ¿no? Con un 4% de Además, aprobación. alguien diría, un escritor, pues lo que tiene que hacer es en todo caso tomar posición a través de su obra, o sea, con lo que escribe. O también siendo algunos posición del escribieron, mundo, algunos escriben y están diciendo, es que en realidad no puedes escribir del estallido social porque no te compete, como que no, como escritor no puedes hacerlo. Entonces, como que empiezan a aparecer todas estas teorías acerca de qué es escribir en el estallido social, qué es callarse en el estallido social, qué es escribir una columna, porque si alguien escribe una columna y está tomando como, si alguien escribe una columna, es una intelectual, ya no es como parte del pueblo, entonces como que ya infinitas teorías que uno dice... Caray, o sea, la cantidad de como- obligaciones para los escritores. como, ahora que déjenme ¿no? tranquilo, o sea, De prejuicios por ahí, sí, ¿no? son puros prejuicios que finalmente no llevan a nada, solamente Ah. llevan como enemistades, listas, todo eso que pasa en ese micromundo de los escritores que la verdad no le interesa a nadie. Es verdad, es verdad. Hablamos un poquito sobre escritura. Me interesa siempre de los escritores con los que conversamos en este programa saber cómo comienzan ellos a escribir, ¿no? Para mí, comenzar a escribir significa comenzar a leer. Yo creo que todos los escritores comenzando siendo lectores, ¿no? Entonces me gustaría saber su relación con los libros, si es que recuerdan alguna primera experiencia como lectores que les haya sido, no sé, algún primer libro que hayan leído que les haya gustado. ¿Cómo fue que se...? Porque tiene que haber un momento en el cual uno dice, bueno, yo me voy a dedicar a esto, yo voy a ser escritor, pero tiene que haber un amor antes por la lectura, ¿no? En tu caso, María Sonia, ¿cómo ha sido? Sí, bueno, sí, como decís vos, o sea, leyendo mucho, leyendo desaforadamente, casi provoco una crisis financiera en mi familia clase media. ¿Pedías muchos libros? Sí, muchísimos. Y en una época en la que solo podías leer a través de los libros. Claro. Hasta que en un momento mi mamá me dijo, mira, vení, vamos y te hago socia de la biblioteca porque a este ritmo no hay presupuesto en casa. ¿Qué para- clase de cosas leías, recuerdas? Sí, leía absolutamente todo. O sea, leía mucha novela, leía como historias de aventuras también. Bueno, qué sé yo, no sé. La infancia es un lugar que, no sé, raro. Es raro. Sí, ¿Y sí. hubo algún momento en tu vida, tiene que haberlo habido, supongo, habrá sido algo gradual en que te dijiste, yo me voy a dedicar a esto, yo voy a ser escritora?
Yo básicamente me la pasé todo el tiempo diciendo no quiero ser escritora. O sea, ¿Por qué? la voz que a mí me aparecía era un deseo, era ser una escritora, pero a la vez yo no quería ser escritora. ¿Por qué? No quería ser escritora. Porque me parecía que esa cosa de estar todo el tiempo encerrada, que iba a implicar una práctica cotidiana que no me interesaba en lo más mínimo. No tengo nada romantizado el hecho de ser escritora. O sea, soy escritora porque no puedo hacer otra cosa, no puedo. Y lo he intentado 1000 veces. De hecho, he tomado otros caminos, he tratado de ser periodista, siempre cerca de la palabra y eso, porque además soy completamente inútil en todo lo demás. Y entonces he tratado de ser periodista, he tratado de trabajar en comunicación, he tratado de ser editora, he tratado de ser traductora, y todo eso lo tengo que dejar porque en un momento no soporto y tengo que escribir, pero soy escritora así como realmente contra mí misma. Clarice Lispector tiene una frase muy bonita que dice: escribir es una maldición que salva, que me encanta. Sí. Algo Bueno, así. esa paradoja está presente. En tu caso, Claudia, ¿cómo comienza tu relación con los libros? ¿Cómo es? También empieza desde muy niña, también con una lectura como... Cuando uno es, no sé, en mi caso fue cuando era niña, no me daba cuenta que quería ser escritora, me daba cuenta que me gustaba mucho leer, me encantaba leer y que leía un libro tras otro. Tuve la suerte de tener una biblioteca como con bastantes libros igual, porque tuve un tío que nos dejó como una biblioteca cuando se fue al exilio a Brasil. Entonces tuve la experiencia de la lectura desde muy niña, y luego ya como a los 17 años empecé a vincular esa experiencia de lectura con el propio ejercicio de la escritura. Ahí empecé como a resignificar el por qué leía tanto desde niña, y también uno como que resignifica toda su infancia, y uno tiene muchos mitos acerca de su infancia, tiene recuerdos como encubiertos, y qué sé yo, uno empieza como también a mitificar la infancia o a revisitarla y a poner ciertas historias que uno nunca sabe si existieron. O sea, yo me leía tantos libros, leía a Mistral o leía poesía, de repente ni siquiera sé si es real, o sea, como que de repente me lo invento como también para crearme la propia ficción de dónde nació mi escritura. Pero y un escritor sí, se inventa varias ficciones acerca de su propia vida. sí, también, ¿no? del cotidiano y qué sé yo. Entonces, sí tengo el recuerdo de haber sido una lectora como súper voraz, como que leía de todo, leía como, qué sé yo, psicoanálisis, aunque no lo entendiera, leía a los poetas que tampoco entendía. Yo leía poesía y decía, qué raro esto, ¿qué es esto? Y lo trataba de entender, y como no lo entendía, lo dejaba de lado, pero igual lo sé, o sea, después igual leía a otro poeta, entonces lecturas como muy voraces. Y ya con el tiempo me di cuenta que esas lecturas tenían una conexión con el oficio al que quería como dedicarme el resto de mi vida. Tú sí querías ser escritora. No sabía qué quería hacer, como que había un vacío así medio extraño. Ya. Sabía que me gustaba mucho leer, pero ya después, tipo 18, 20 años, tomé la opción de ser escritora. Quiero hacer una pregunta imposible. Sé que es imposible, pero igual la quiero hacer. Y como tenemos que irnos a la pausa, quisiera yo una respuesta breve, voy a pedir. Pero me gustaría que me respondieran ustedes o que me dijeran por qué es importante leer. O sea, sé que es una pregunta bastante obvia, pero estamos en un país en el cual los índices de lectura tienen que subir, como en general en Latinoamérica tiene que ser así. ¿Por qué leer? María Sonia. Sí, ¿por qué leer? Porque, no sé, a mí me parece lo más fascinante que le puede pasar a alguien. O sea, para mí, yo me conecto con la lectura de un lugar completo de deseo, adicción. No puedo dejar de leer, digamos. O sea, para mí, porque es lo más alucinante que le puede pasar a Un alguien. placer. Sí, no sé, más que un placer, me parece que es un gusto, una cosa más activa todavía que el placer, y algo que no se puede dejar de hacer, ¿no? Como una cosa que te convoca. ¿Y en tu caso, Claudia? También creo que como ejercicio personal es un ejercicio que a mí me fascina, es como una de las cosas que más me gusta hacer en mi vida, leer, estar en redes sociales también me gusta mucho. Y es muy difícil también decirle al otro por qué tiene que leer. O sea, uno lo conecta con su propia experiencia, pero decirle al otro, no sé, deja de ver tal serie o sal de redes sociales y léete este libro,
Complicado, ¿no? Es complicado, sí, es complicado, porque uno pone ciertos deseos en ciertas cosas, todos tenemos como, o sea, a algunos les gusta, qué sé yo, cocinar, a otros les gusta salir a caminar o dialogar con alguien en vez de estar leyendo un libro. Pero ahora que tengo una hija pequeña de 3 años, me he dado cuenta que el ejercicio de la lectura y la fascinación como por empezar a leer es un ejercicio casi que innato. O sea, como que hay una fascinación en los niños también por empezar a acercarse a las palabras, a ir descubriendo una letra, por ejemplo, algo tan básico como descubrir la letra A. Por ejemplo, mi hija me dice, mamá, ¿esto qué es? Ya le voy explicando las letras, como un ejercicio, sí, como un ejercicio súper casi que instintivo. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Se quedarían un ratito más para seguir conversando? ¿Es posible? Muy bien. Entonces están aquí Claudia Pablaza, escritora chilena, y está también, por supuesto, María Zona Christoph, para conversar acerca de, literatura, que es lo que hacemos todos los sábados, y también acerca de sus más recientes libros. Una pausa chiquita y regresamos. Estamos, repito, en vivo desde la Feria del Libro Ricardo Palma, aquí en el Parque Kennedy, saliendo tal vez a través de Facebook. Así que una pausa pequeña y regresamos aquí en Entre Libros a través de Nacional, que nace cada día. Carnívoras y rudas, a la medida de mi frente. En clave swing sobran las palabras. En clave swing, ritmo y estilo. Sábados y domingos por la noche, de 9 a 11. Por Nacional FM. Buenos deseos, compartir, abrazar. Diciembre en Nacional, el mes de la luz. Llegó diciembre y con él las celebraciones, las costumbres, los reencuentros, las tradiciones familiares. Pero sobre todo, llega el deseo de ser luz y hacer felices a los demás. En Nacional lo celebramos y queremos que ese deseo llegue para quedarse este mes y todo el próximo año. Diciembre en Nacional, el mes de la luz. ¡Felices fiestas, familia peruana! Último grito de Bruce Lee en TV Perú. Llegamos a la recta final de tu serie favorita de artes marciales. Ya conociste su vida. Derrotas. Es momento del final. No te pierdas los últimos capítulos de La leyenda de Bruce Lee. Domingo a las 5 de la tarde. Por TV Perú. Somos todos. Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares. En el Perú son las 8 de la noche con 30 minutos. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, se presentó en Uchurajay, Ayacucho, para reiterar sus disculpas por la ausencia del Estado durante varias décadas y acordó con autoridades y dirigentes trabajar para sacar adelante proyectos de irrigación, conectividad y salud en beneficio de la población. La Municipalidad de Lima ha preparado una exhibición de más de 20 nacimientos de las diversas regiones del Perú como parte del programa Aldamero de Pizarro sin Carro, que se realizará este domingo 8 de diciembre. La muestra gratuita se presentará en el Centro Cultural de la Beneficencia de Lima hasta el 6 de enero desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. El Ministerio de Educación y el Instituto Peruano del Deporte realizaron un reconocimiento a los 164 deportistas que participaron en los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2019, logrando un total de 55 medallas, 8 de oro, 14 de plata y 33 de bronce. Un innovador proyecto liderado por Juan Sergio Castro y la comunidad de Chulpia en Puno ganó el tercer puesto del Premio Nacional de Cultura de Agua 2019, organizado por la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio de Agricultura en la categoría Buenas Prácticas en Gestión de Recursos Hídricos. En el Perú, 8 de la noche con 32 minutos. Hasta aquí las noticias. Continúa su programa Entre Libros con César Bedón.
En Piura, la tierra de Grau, ya escucha el noticiero nacional descentralizado en los 100.5 FM. Hola, dice la cerradura, abrir esa celda oscura tan terrible como Señores, esto es Entre Libros por Nacional, que nace cada día. Soy César Bedón y como saben ustedes que nos han estado siguiendo desde el bloque anterior, estoy conversando con las escritoras María Sonia Christoph y Claudia Apablaza, de Argentina y Chile respectivamente, y vamos a hablar un poquito acerca de los libros que ellas han venido a promocionar aquí a la Feria del Libro Ricardo Palma, ¿no? Que son libros atípicos, uno podría decir. La categoría experimental puede ser un poco antipática, ¿no? Porque alguien podría decir también, bueno, desde cierto punto de vista todos los libros son experimentales, ¿no? Porque no hay fórmulas para hacer libros. Entonces, ¿podrían ustedes, y le voy a pedir para nuestros oyentes que están escuchando el programa, hablar un poquito acerca de sus propios libros? Claudia presenta un libro que se llama Diario de quedar embarazada, que es un título provocador, es un título interesante. ¿Nos comentarías un poquito acerca de este libro que has escrito, que sea además que tiene una historia, porque la cuentas en el libro, peculiar? Bueno, Diario de quedar embarazada es una novela escrita en formato de diario. Es una mujer de 30 y pocos años, que son dos momentos en la vida de esta mujer y son dos diarios distintos. Dos diarios que se van como entrelazando. El primer diario es de una escritora que está en una residencia de artistas en Italia, sí, en un pueblito que se llama Bogliasco. El diario es acerca de... son 42 días, está escrito como en reversa, como de... así como menos 40 días, menos 39, menos no sé cuánto. Y son los días en que está esta mujer allá, y que ella, más que escribir un libro, fue a Italia a quedar embarazada. Entonces, es la ficción de esta mujer en esta residencia, donde hace listas de los hombres que están, con qué hombre se podría acostar, que hay un anciano y que como que el anciano le habla, y ella piensa que el anciano, que tal vez podría ser el padre de su hijo, y también hay un jardinero, y ella empieza a observar al jardinero como también posible como víctima, entre comillas. Entonces, hace una lista de todos los hombres que están en esa residencia, y el problema que ella tiene es que ella no habla el idioma que hablan los demás. Entonces, es una mujer que se empieza a enfermar físicamente en esta residencia, empieza a perder la voz, empieza como a alterarse mucho como psíquicamente, empieza con muchos delirios. Y cuando consigue finalmente vincularse con un hombre, que es el cocinero, el tipo que sirve como los platos ahí en la residencia, se enfrenta como a la dificultad como del idioma. O sea, el tipo hablaba solamente italiano y hablaba solamente castellano. Entonces ahí se producen ella empieza a intentar comunicarse con él, entonces empieza a usar como Google Translate y empieza como a escribirle papelitos y se empieza a vincular con él para decirle, puede ser el padre de mi hijo. Entonces como que siempre estas traducciones que le hace de los textos en este traductor de internet, a este tipo le parecen también como desquiciados. Entonces es como la barrera que tenemos del lenguaje, la dificultad también del cuerpo, como el cuerpo se empieza a enfermar cuando no habla, cuando no puede expresar por medio del lenguaje ciertas como situaciones. Y el segundo momento es cuando ella ya está embarazada y es el presente del personaje que recuerda esta estadía en Italia, y va haciendo un contrapunto con cómo su cuerpo hoy está enfermo de otra cosa, está como con muchas alergias en el cuerpo, y cómo el cuerpo está completamente descontrolado, tal como estaba descontrolado en esa primera residencia en Italia. Es interesante además porque, y lo cuentas en el libro, tú hablas acerca de que escribir requiere pues una urgencia, que escribes acerca de cosas que te llaman poderosamente la atención. Entonces tú te vas a Italia con otra idea, porque tú ibas a escribir otro libro. Sí. Y lo que sucede es que... Cuéntame un poquito. Iba a escribir una novela también de una mujer, pero de una mujer que quería ser madre. Esa es la época en que yo estaba como obsesionada con el tema de la maternidad, así como lo miraba desde distintos puntos de vista, ya digamos como desde el cuerpo, desde un punto de vista más como de la urgencia social también.
Entonces, o también si una escritora puede ser o no madre, típica como... Hay un libro de Lina Meruane que habla de eso, que se llama En contra de los hijos, donde pone en cuestión, tal como puso la pregunta Simone de Beauvoir a principios del siglo XX, si una escritora o un artista podía ser madre o no, si cómo la maternidad interrumpe tus procesos como creativo o cómo va incidiendo en esos procesos de creación. Entonces, yo en esa época me fui a Italia, cuando uno postula una residencia tienes que postular con un proyecto. Entonces yo cuando me fui postulé con un proyecto acerca de una mujer que se roba a un niño. Así como que también ya estaba ahí como... Porque esta mujer que era escritora y que venía con toda esta como ideología de que la mujer no puede parir o todas estas como ideas preconcebidas, prejuicios, esta mujer decidía robarse un niño mayor, o sea, como de 6, 7 años, que ya hubiese pasado por todos esos primeros 5 años que son los más difíciles de un niño. Y esa novela iba a escribir. No sé cómo me aceptaron esa novela en Italia también, porque además que era una mujer latinoamericana que se robaba un niño en Europa. O sea, ya era como un delirio. Y en Italia... Pero intervino el destino, uno podría decir, para les cambiar pareció eso. Genial la novela, me invitaron y finalmente llego allá y en el viaje de Génova a este pueblito, el computador murió. O sea, se me mojó el computador, se me cayó al suelo, no sé qué, y llegué a la residencia sin nada. Entonces ahí tuve la urgencia de tener que pensar en un proyecto, porque era un proyecto acerca de la maternidad. Entonces tuve que pensar en este proyecto y ahí ahí como que hice todo mi plan, así como medio maquiavélico. De un día para otro saliste con una idea de novela. Sí, además que dije, bueno, acá como que saqué la foto de todos los hombres que estaban ahí en la residencia y empecé como a escribir sobre la marcha. Qué interesante como experimento, ¿eh? Bueno, y en tu caso, María Sonia, ¿comentarías un poquito acerca de Mal de Época, que es también una novela inusual? Uno podría decir, son dos historias que de cierta forma se van compenetrando entre sí. ¿Contarías un poquito para nuestros oyentes, para nuestros lectores, de qué va Mal de Época? Sí, Mal de Época, bueno, es una novela que en un punto es un diario de viaje, de un diario de viaje que yo hice llevada precisamente por una obsesión de lectura. O sea, a ese punto la lectura me interesa, que empecé a leer sobre caminar. El tema del caminar y salir caminando y estar caminando como una práctica cultural es un tema que me interesa muchísimo. Y leyendo un libro de esos encontré la historia de un personaje del siglo XIX que le pasaba tenía esta como locura de salir a caminar y no parar nunca. Y bueno, encontré que me parecía tremendamente interesante porque además ese personaje dio lugar a una especie de desorden mental que se llamó manía ambulatoria, y ya ese título me pareció suficientemente atractivo. Entonces hice también un viaje, digamos, aproveché un viaje que tenía que hacer por una novela que había salido en Alemania. Si no, no es que yo pueda andar por el mundo trotando detrás de mis obsesiones, no, estoy lejos de eso. Pero bueno, justo una novela me llevó para allá, entonces me tomé un tren nomás y fui al hospital donde este personaje volvía cada vez que o sea, sus hermanos o al jefe o cualquiera de los sistemas que tenía alrededor lo traían como de vuelta para que se acostumbre a su vida, a la cual él se volvía a desacostumbrar rápidamente. Y entonces empecé a escribir como ese diario de búsqueda por ese pueblito, ¿no? Y básicamente me la pasaba rondando el hospital donde lo traían y todo el mundo, y yo pensaba, ¿dónde hay una placa? ¿Dónde está esta historia? Debe haber los archivos de cuando él estaba ahí enfermo, y todo el mundo me rebotaba así de los hospitales, como esa cosa que a veces pasa también, ¿no? Cuando uno se obsesiona con la lectura y le parece que lo que a uno le interesa en el mundo le interesa a todo el mundo en el hospital. Y yo decía, pero acá hay una placa de quién. Bueno, así que reboté hasta que en uno de esos rebotes encontré una librería, y en esa librería encontré un libro que era el libro que había escrito el psiquiatra que lo trataba cuando le hacía las sesiones de hipnosis y como para sacarle información, y le enseñaba cómo no debía masturbarse, porque el tipo tenía como una obsesión por masturbarse, por salir a caminar, que era muy como... O sea, cómo debía parar todo tipo de movimiento, ¿no? Como convertirse así en una cosa congelada, que es uno de los problemas. Bueno, y empecé a escribir ese diario de viaje, y en un momento el diario de viaje
me saltó una cosa. Entonces esa es la otra historia que está dando vueltas en la novela, ya ocurre en el siglo XXI y es un personaje de esta época que es un personaje de una provincia argentina que por una en una crisis que hubo en Argentina en 2001 es obligado por sus padres a emigrar a Medio Oriente. Y entonces en esa inmigración a Medio Oriente él tiene como una crisis contra esa decisión y se mete en unas situaciones tremendas y un poco de años después vuelve completamente así, casi como si dijéramos caminando de Medio Oriente a América Latina sin por eso atravesar las aguas ni nada parecido, en un estado de búsqueda también como una de alteración y en una situación de búsqueda en la cual él se considera a sí mismo un espía y de hecho la novela ahí trata de ver un poco qué pasó con unos atentados terroristas que hubo en la Argentina, supuestamente terroristas en los años 90 y de alguna manera ahí la novela dibuja un arco entre América Latina y Medio Oriente que siempre me pareció bastante interesante, que me parecen dos regiones que tienen más cosas en común de lo que parecen, tal vez porque en Argentina hay una muy fuerte inmigración de esas zonas. Y hace poco escuché a Rita Segato diciendo una hipótesis bastante interesante acerca de que como las nuevas potencias o Estados Unidos tratando de convertir a América Latina en un Medio Oriente, ¿no? Como haciendo referencia un poco, eso está dando vueltas también en la novela, es como decir, cómo las grandes potencias organizan ciertas zonas del mapa mundial para que esas zonas sean zonas donde las grandes potencias resuelven sus problemas o obtienen sus ganancias. Y de alguna manera en esos atentados que hubo en la Argentina, esa hipótesis está dando vueltas, ¿no? Como digamos, esos atentados como una manera de resolver problemas de geopolítica internacional en territorio argentino. Entonces, básicamente eso es lo que le pasa a este personaje mientras busca, él se considera a sí mismo como el estratega y el espía que va a descubrir qué es lo que pasó con esos atentados que al día de hoy siguen sin resolverse. Y como está completamente alterado, empieza a recibir como señales muy extrañas, empieza a perderse en su búsqueda y ahí es que se hace como cómplice de un pájaro, que es un guaycurú, un tipo de pájaro que es como una especie de halcón que hay en el norte de Argentina, y el halcón termina siendo como el verdadero espía, el verdadero héroe que descubre la cosa. Entonces, obviamente para cuando todo eso empezó a generar en mi cabeza, yo ya estaba en el universo de la ficción, ¿no? Es como una cosa me fue llevando, y después armé la novela como tratando de que esas dos cosas dialogaran, ¿no? Dentro del libro. Cosa que se logra, ciertamente es un libro muy estimulante, muy interesante, mal de época, como lo es también ciertamente Diario de quedar embarazada. Quiero darle las gracias a María Sonia y a Claudia por estar aquí en Entre Libros conversando acerca de los libros que han venido a promocionar. Mañana cierra la feria, así que pueden todavía conseguir Diario de quedar embarazada y Mal de época. Muchas gracias a ambas por estar aquí en Entre Libros. Muy bien, vamos a esta ruta literaria que vamos a escuchar a Rolando Lucio hablándonos sobre la Feria Internacional del Libro de Chimbote, que también está terminando mañana. Hola, buenas tardes. Les habla el director general de la Feria Internacional del Libro de Chimbote y es un honor para mí haber dirigido este proyecto que nace a la égida de la Municipalidad Provincial del Santa. En nombre del arquitecto Roberto Briceño, de nuestra ciudad y de toda la población, enviamos un saludo de gratitud porque esta feria que nació de la humildad ha sido una feria inclusiva. Hemos sido noticia internacional porque en el primer día hubo un concierto sinfónico donde interpretaron 4 temas conocidos en un número similar de internos del penal. Nos hemos acordado de los niños, de las mujeres maltratadas, de la gente adulta. En fin, estamos a 24 horas de la conclusión de estos 10 días de vorágine, de verbos, de literatura, de danza, de teatros, de cine. Muchas gracias por esa consideración. Nuestra gratitud también porque amenazamos con volver el próximo año con un proyecto seguramente más elaborado, con un proyecto seguramente más rico y siempre pensando en el desarrollo de la cultura
y teniendo a la cultura a través de sus diversas manifestaciones. Un cordial saludo y recordad, esta feria es de todos, por eso llevad la feria en vuestro corazón. Muchas gracias. Un éxito, como son un éxito todos los eventos que significan reunirnos alrededor del libro en este país. Se sabe que los índices de lectoría son todavía bajos, pero fíjense ustedes la cantidad enorme de gente que viene a comprar libros, a recrearse en esta actividad fantástica que es la de escribir. Entonces, mi última invitada de esta noche, ella es peruana y ha escrito este libro que ya viene por una cuarta, esta vendría a ser ya una cuarta edición, este libro llamado El tren de la codicia, que se ha editado en 2 tomos, lo ha editado Planeta en esta ocasión. Y bueno, es interesante por una serie de razones, pero ya nos lo dirá mejor pues la escritora. Es una novela histórica. De hecho, ella misma es bisnieta, si tengo entendido bien, de uno de los protagonistas de este libro, que recrea la época, el siglo XIX, la época de los ferrocarriles, la época del salitre, una época complicada, apasionante también, sin duda, de la historia del Perú. Muchas gracias por estar aquí, Elizabeth. Gracias a ti, César, por la invitación. Bueno, esta es una de las pocas novelas históricas que tenemos en el Perú. Es una novela que está ambientada en el antes, en el durante y en el después de la Guerra del Pacífico, y que tiene es una escritura muy ágil, es muy amena, porque está basada en hechos reales, históricos, y además está contada en una narración que engancha al lector, ¿no? Por lo que me han dicho, y ya vamos a la cuarta edición, o sea que tan mala no es. No, le he ido bastante bien. ¿Cuál es tu historia personal con el libro? Porque hemos comenzado diciendo, que tú eres la bisnieta de uno de los protagonistas de esta historia. ¿Cómo es que te comienzas a enamorar de esta historia? Me imagino la has escuchado pues desde pequeña. Claro, desde pequeña. ¿Cuál es la historia de este libro? El tren de la codicia. La historia de este libro viene básicamente de un archivo que encontré familiar, que me regaló mi madre, que tenía todas las cartas y todos los diarios del personaje principal, que es Juan Manuel Montero, que viene a ser mi bisabuelo. Ajá. Y como siempre se oía decir en la casa, más se perdió en la guerra, cada vez que se rompía algo o que se caía algo, pues entonces siempre me dio pues el tic por preguntar, ¿y a qué se debe este refrán que siempre decimos en la casa, más se perdió en la guerra, ¿no? Entonces ahí me fui involucrando, desentrañando, desenmarañando toda la historia, la trama, ¿no?, de la novela, y al leer las cartas pues me entró la pasión por tratar de hacer llegar a todo el mundo, ¿no?, estas vivencias que me parece que son de película, ¿no? Claro, todos los escritores se definen por su obsesión, digamos, ¿no? Entonces es evidente para una persona que crece escuchando estas historias y esta frase, más se perdió en la guerra. Cada vez que se rompió un plato o un vaso, es que no lloren, más se rompió en la guerra. Entonces ya estaba ahí el gusanito, ¿no? De entonces la guerra estaba en tu imaginario, digamos. Claro. Yo decía, pero ¿qué guerra? Cuando era pequeña, ¿no? Entonces después, claro, en el colegio, cuando uno estudia la guerra con Chile, que lamentablemente nos la cuentan de una manera un poco sosa, porque no tiene pues todos los componentes que tiene una novela histórica, donde los personajes manifiestan sus vivencias, sus experiencias, claro, ¿no? Claro, todo claro. lo que pasan y lo que sienten, ¿no? Eso es interesante, porque cuando se habla de historia se suele pensar, y yo creo que es un poco por el sistema educativo en el cual somos nosotros educados desgraciadamente hasta el momento, y es que se piensa un poco en la historia como una suerte de acumulación de fechas y de nombres, y se piensa en la historia también en grandes términos, digamos, ¿no? En los grandes eventos, las batallas, etcétera. Pero se olvida a veces que la historia está compuesta, la historia general, por la historia de los individuos, ¿no? Así es. Y entonces cuando uno comienza a ver las cosas específicas que hicieron determinadas personas, como por ejemplo esta sociedad que se forma entre estas personas que deciden invertir en un ferrocarril para meterse en el negocio del salitre en el siglo XIX, en medio de la convulsión que luego se desata, cuando uno comienza a saber de las creencias, de las pasiones personales, entonces ahí es cuando uno dice, oye, ¿qué época esta?, ¿no? Y la comienza a entender de mejor manera. Claro, definitivamente. Hay muchas cosas personales, familiares, por ejemplo, como era el honor, el guardar el nombre, el cumplir los compromisos solamente dándose la mano, ¿no? Claro. Cosas que hoy en día ya casi no existen, han pasado desapercibidas. Vivimos a punta de notario hoy día, ¿no? Entonces, bueno, tiene un montón de anécdotas y todos los personajes que componen la novela se conocieron entre sí, existieron, son personajes de carne y hueso.
Incluso muchos terminaron viniendo al Perú, como es el caso de Henry Revet, que termina siendo alcalde de Miraflores, que era inglés, ¿no? Y que nunca soñó con venir al Perú y ni sabía siquiera dónde quedaba el Perú, ¿no? Oye, ahora, es interesante porque, claro, tú has tenido documentación, has tenido cartas, has tenido acceso a archivos, pero por supuesto en toda novela histórica hay un gran componente de invención. O sea, tienes que inventarte, por ejemplo, las cosas que los personajes dicen, porque no hay registro de eso, los diálogos. ¿Cómo fue en tu caso? De alguna manera hay que ensamblar los hechos, ¿no? Es más fácil cuando uno lee las cartas que van y vienen. Entonces es más fácil una idea de cómo hablan, ¿no? Claro, es más fácil poder ensamblar, digamos, los hechos y hacer una relación cronológica. La novela empieza con el primer capítulo empieza con el personaje envejeciendo, el personaje principal, que es Juan Manuel Montero, ya en sus últimos días de vida, ¿no? Retrocediendo en su memoria todo lo vivido. Porque así lo encontré yo encontré la última carta que él había escrito y después empecé a seguir el resto porque estaban en orden de fecha. ¿Cuánto tiempo en este asunto de escribir este libro, que fue publicado hace ya algunos años además? Sí, la primera edición fue en el 2013. ¿Y cuánto tiempo te tomó escribirlo? Bueno, no me tomó mucho escribirlo, me demoré como unos 7 meses en escribirlo, pero sí me tomó como 2 años hacer la investigación para juntar toda la información, porque encontraba lógicamente las cartas y lo que quería era encontrar la documentación que corroborara lo que se decía en las cartas, no vaya a ser que era puro cuento y nada más, ¿no? Entonces me dediqué a meterme en el archivo de la Nación, a sacar las escrituras de constitución de la empresa, y tantos otros documentos que he ido recopilando que me dieron pie a hacer el primer tomo de esta novela, ¿no? Fascinante, pues es un librazo, como se dice, no solamente por la forma como está escrito ciertamente, sino porque se publica, como decimos, en 2 tomos. ¿Qué comentarios has recibido de lectores en este tiempo? Porque un libro que se edite en una cuarta ocasión significa que algo está comunicando, algo está haciendo bien con los lectores, ¿no? Bueno, yo creo que básicamente, aunque yo no estudié literatura, soy lectora, me gusta mucho leer, y lo que me gusta es encontrar una novela que a mí me enganche. Claro. Si el libro me engancha y me informa y me entretiene, ya para mí cumplió la misión que tenía, el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, la historia también siempre nos ha apasionado a mí, a mi esposo, a todos en la casa, y bueno, leyendo toda la documentación privilegiada a la que tuve acceso, pues he podido más o menos armar hasta un perfil un poco como psicológico de los personajes y al final me doy cuenta de que yo escribo. Es una cosa que me hicieron notar que yo no me he dado cuenta. Yo escribo como si yo fuese el personaje principal. Entonces me dicen, medio como que te transformaste en hombre, ¿no? Porque tú eres mujer, hablas como un hombre en el libro. Y efectivamente, tanto me mimeticé con él que llegó un momento pues que leía sus cartas y hasta emoción me producía, ¿no? Ver todo lo que sufrió, padeció y cómo fue cambiando con los años, ¿no? Él y toda la gente que lo rodeaba, ¿no? Me imagino. Es ciertamente una historia fascinante. Es un libro recomendable y como hace un rato lo decíamos, pues está funcionando bien entre los lectores. Y yo encuentro personalmente interesante que los lectores peruanos conozcan la realidad complicada del conflicto armado, de la guerra con Chile que sucedió en el siglo XIX, de una manera más aterrizada, como siento que sucede en esta novela. Claro, este es un episodio que no se toca cuando vamos al colegio, ¿no? Que es el de los ferrocarriles salitreros. Sí. Que eran 3 líneas que manejaba Montero Hermanos y eran, aunque pocos lo sepan, los ferrocarriles más lucrativos del mundo. O sea, ningún ferrocarril producía lo que producían estos ferrocarriles. Estas 3 líneas que recopilaban el salitre y lo llevaban a puerto, daban una ganancia, según una carta que he encontrado dirigida al presidente Pardo, de 3 millones de libras, 3.600.000 libras esterlinas. Claro. Entonces, conseguir pues el cambio, a hacer una aproximación a la moneda actual, era prácticamente imposible. Pero mi esposo, que le gusta mucho lo del modelismo, los barcos y tal, me aconsejó hacerla como referencia el precio del Huáscar y el precio de la Independencia, ¿no? Y los dos juntos costaron 180.000 libras esterlinas más o menos. Entonces imagínense la cantidad tan monstruosa de dinero que se llegó a manejar en las épocas del guano y del salitre aquí en el Perú, ¿no? Y grandes lecciones además para nosotros, para las personas que vivimos en esta época. De hecho, es interesante darse cuenta de que si uno no conoce la historia, pues la historia tiende a repetirse, ¿no? Entonces el boom de las materias primas que nuestro país ha vivido en varias épocas, que se ve también reflejado en este libro, creo que tenemos que sacar lecciones acerca de ello, ¿no? Porque se repite una y otra vez y vienen estas épocas de bonanza en el país y luego nada sucede y nada se crea a partir de eso, ¿no? Así es, la prosperidad falaz. Pues este libro ocurre básicamente en la época que se llamó la prosperidad falaz, ¿no? Es verdad. El tren de la codicia es el nombre de esta novela. El tomo 1 y el tomo 2 acaban de ser editados por Planeta y lo pueden ustedes encontrar también aquí en la Feria del Libro Ricardo Palma.
Elizabeth Ingunza Montero es la autora de este libro que recomendamos aquí desde Entre Libros. Elizabeth, Muchas gracias, César. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa. A ti, César, muchas gracias. Bueno, y se terminó. Kimberly me dice que efectivamente el programa se terminó, ha volado. Para mí ha pasado rápido, yo espero que para ustedes también. En todo caso, el próximo sábado nos encontramos nuevamente para más de lo mismo. O sea, más de Entre Libros, más de libros, más de escritura, más de lectura. Ya saben que estamos todos los sábados a las 8 de la noche. Hasta la próxima semana. Chau. Están los que dicen que frío y los que dicen alalao. Están los fans del arroz graneado y los de la papita.